Solamente a manera de repaso, la semana pasada habíamos hablado en la introducción de la carta a los Colosenses acerca de lo que era el contexto o las circunstancias en las que se escribieron, o se escribió más bien, esta carta. Hablamos del tema de la carta, el tema central de la carta, hablamos de la estructura de la carta, cómo estaba distribuida la carta, y hablamos la relevancia de la carta o la importancia de esta carta para nosotros, los creyentes del siglo XXI. Habíamos hablado de que la carta es una carta escrita por el apóstol Pablo, dirigida a una iglesia que él no había fundado. Algunos creen que Epafras, un discípulo de Pablo, fue quien fundó esta iglesia. Y Epafras va a visitar después al apóstol Pablo mientras Pablo está preso en Roma, y le da un doble informe, un doble reporte a Pablo de lo que está pasando en la iglesia de Colosas, entre los creyentes en Colosas. Y una de las cosas, uno de los reportes tenía que ver con el florecimiento que estaba teniendo esta iglesia, número uno, y número dos, de cómo ciertas enseñanzas habían estado permeando, infiltrándose en la iglesia, y estaba poniendo en peligro la fe de los creyentes en Colosas. Si queremos de alguna manera resumir las enseñanzas, las falsas enseñanzas que estaban entrando en esta iglesia, las podemos resumir en dos. Una de ellas era la filosofía griega como tal, que enseñaba que para obtener salvación hacía falta un conocimiento y una sabiduría elevada, y para obtener la salvación y la santificación o crecer como personas espirituales había que hacer ciertas prácticas, observar ciertas conductas. El otro tipo de enseñanza que encierra lo que llamamos la herejía de Colosas es el ritualismo o el legalismo judío, este énfasis en los rituales de la religión judía como parte indispensable y necesaria para obtener nuestra salvación. Pablo, al escuchar esto, entiende que es un peligro para los cristianos que estas enseñanzas no solamente se propaguen, sino que tengan cierta recepción dentro de los creyentes en Colosas. En respuesta a esto, Pablo escribe la carta a los colosenses. Y si alguien quiere de alguna manera definir de qué cosa trata o cuál es el tema central del libro de Colosenses, podemos decir: Pablo está tratando de explicar a los creyentes que Cristo es suficiente para todo, en Cristo estáis completos, no necesitas nada más ni nadie más para tu salvación, en Cristo Jesús estamos completos. La estructura de la carta, habíamos dicho, sigue casi el mismo patrón de las cartas que escribe Pablo. ¿Cuál es el patrón? Primero empieza con aspectos doctrinales y después se enfoca en aspectos prácticos. En otras palabras, primero establece una verdad bíblica y después establece cómo debemos vivir a la luz de esa verdad bíblica. Aspectos doctrinales en la primera parte, aspectos prácticos en la segunda parte. Ese es el patrón que se ve en el libro de Romanos, por ejemplo. Romanos tiene 16 capítulos, 11 de ellos están orientados a la obra de salvación en Cristo Jesús, y los 5 restantes es cómo nosotros como creyentes vivimos a la luz de lo que Dios ha hecho para redimir al hombre en la persona de Cristo. El libro de Efesios, lo mismo. El libro de Efesios tiene 6 capítulos, 3 capítulos que se enfocan en la verdad bíblica, aspectos doctrinales, y después 3 capítulos siguientes que se enfocan en cómo debemos vivir a la luz de esto que he enseñado. Colosenses tiene 4 capítulos y tiene la misma estructura en algún sentido. Los 2 primeros son doctrinales, son enfocados en aspectos teológicos de la fe cristiana, y los 2 segundos, el capítulo 3 y el 4, se enfocan en la vida cristiana, en cómo ajusto mi conducta a la luz de estas verdades y estas doctrinas que él ha explicado. Esa es la estructura del libro de Colosenses, y la importancia, la relevancia es abundante, es exagerada de qué tan relevante es esta carta de Colosenses para nosotros los cristianos. Tenemos los mismos retos y los mismos desafíos como creyentes y como iglesia que los hermanos de Colosas experimentaron en el tiempo de Pablo. Hay un comentarista bíblico que se llama Robert Gundry, y él dice:
acerca de, para resumir, de qué trata esta carta. Él dice, esta carta escrita mientras Pablo estaba en prisión exalta la persona y la obra de Cristo sobre y contra las falsas enseñanzas que lo devalúan. Y a partir de ahí, dice Robert Gundry, Pablo exhorta a sus lectores a comportarse como es propio de Cristo y de su obra. Hoy día nosotros hemos leído estos dos primeros versículos y eso es lo que vamos a mirar, estos dos primeros versículos. Y para hacerlo de alguna manera un poco más sencillo y para que usted pueda de alguna manera poder retener lo que vamos a mirar, he subdividido, si se quiere, estos dos versículos en tres partes. Le voy a decir lo que yo voy a compartir en esta tarde. Estas son las tres partes. La primera es, ¿quién envía la carta? O en otras palabras, el remitente. ¿Quién es el remitente de la carta o quién es el escritor de la carta? Lo primero es, ¿quién envía la carta? El segundo es, ¿quién recibe la carta? O quiénes, más bien en este caso, reciben la carta, o quiénes son los destinatarios de la carta, quiénes son los lectores de la carta. Número uno, quién envía la carta. Número dos, quién recibe la carta. Y número tres, vamos a mirar lo que he titulado el saludo paulino o el saludo de esta carta. ¿Quién envía la carta? La parte número uno. El versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Cuando Pablo menciona a Timoteo, no es que Timoteo esté escribiendo esta carta o Timoteo sea quien tenga la autoridad de esta carta. Él está mencionando a Timoteo en calidad de acompañante. Timoteo está junto con Pablo mientras Pablo está escribiendo esta carta, pero el autor de esta carta es Pablo. Y Pablo se hace llamar, como lo hace en otras cartas, dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Vamos a empezar mirando eso. ¿Quién era un apóstol? Un apóstol era un líder en el pueblo cristiano, escogido por Cristo, llamado por Cristo y equipado por Cristo para ser enviado a predicar el evangelio y a establecer la iglesia. Lo voy a repetir otra vez. Un líder, el apóstol era un líder en el pueblo cristiano que era escogido por Cristo, era llamado por Cristo y era equipado por Cristo para ser enviado a predicar el evangelio y a establecer el fundamento de la iglesia. Eso era un apóstol. ¿Cuáles eran los requisitos para ser un apóstol? Habían dos requisitos muy particulares y muy claros para el oficio apostólico. El primero era haber visto a Cristo resucitado. ¿De dónde tomamos eso? Cuando los apóstoles decidieron reemplazar a Judas, porque Judas ya no era parte de los 12, ellos dijeron, es necesario que uno de nosotros que ha estado desde el bautismo de Juan hasta la resurrección, hasta que Cristo fue resucitado, sea hecho testigo con nosotros de la resurrección. Ahora, esto no era un detalle menor, porque el mismo Pablo, cuando está defendiendo su apostolado, él le dice a los corintios en 1 Corintios 9, versículo 1 y 2, él dice, ¿no soy yo un apóstol? ¿No he visto yo a Cristo? Como diciendo, hey, yo tengo las credenciales para ser un apóstol porque yo he visto a Jesucristo. Y a lo que él se estaba refiriendo era la experiencia que tuvo, que nos describe en Hechos capítulo 9. Él vio a Jesucristo. Ese era un requisito para ser un apóstol y Pablo cumplía ese requisito. ¿Cuál era el segundo requisito para ser un apóstol? Poseer las señales de un apóstol. Estar dotado con las señales que iban a autenticar el mensaje que ellos iban a comunicar. Eso lo tomamos de 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, y por la evidencia de todo el libro de los Hechos. ¿Cuáles eran estas señales? Eran los milagros que ellos hacían, eran los prodigios que ellos hacían, sanar enfermos, levantar muertos, echar fuera demonios. Y aunque hoy día Dios puede hacer eso y en realidad Dios hace eso,
debemos coincidir de que la manera extraordinaria, el despliegue de poder que se vio en el libro de los Hechos a través de los apóstoles no se ve hoy día. Y la razón por la cual no se ve hoy día es porque no lo necesitamos. La razón por la cual Dios dotó a estos hombres, a estos apóstoles, con señales, milagros y prodigios de la naturaleza de milagros que vemos en el libro de los Hechos, era para dar fe de que estos hombres estaban comunicando un mensaje que era de Dios. En otras palabras, como dice el libro de Hebreos capítulo 2, Dios testificó juntamente con ellos con señales, milagros y prodigios. Estos eran los dos requisitos para ser un apóstol. ¿Cuál era la función de un apóstol? Bueno, la función general de un apóstol era establecer el fundamento de la iglesia a través de lo que enseñaron y a través de plantar, si se quiere, iglesias. Ahora, no todos ellos plantaron iglesias, pero eso era en algún sentido la tarea que ellos debían hacer. Pablo le escribe a los Efesios y les dice en capítulo 2, versículo 20, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Qué cosa quería decir eso? Que la función de los apóstoles era comunicar el mensaje, el fundamento que es la piedra angular, Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Pablo dice a los Efesios 2:20 que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No está queriendo decir que los apóstoles sean fundamentos, sino que la función que ellos hicieron fue establecer el fundamento. ¿Cómo ellos establecieron el fundamento? Por la enseñanza de la persona y la obra de Cristo que ellos comunicaron. ¿Se entendió? La enseñanza que los apóstoles comunicaron, primeramente fue una enseñanza oral y después fue una enseñanza escrita. Es por eso que cuando usted lee el libro de Hechos capítulo 2, dice que cuando la iglesia se reunía, ellos perseveraban en la oración, ellos perseveraban en el partimiento del pan, ellos perseveraban en la comunión unos con otros, pero también dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, queriendo decir, ellos compartían la enseñanza que los apóstoles comunicaban. Ahora, ellos hablaban de parte de Dios. De alguna manera, si queremos decir cuál es la contraparte de los profetas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, son los apóstoles. Así como los líderes que hablaron de parte de Dios en el Antiguo Testamento fueron los profetas, en el Nuevo Testamento el equivalente del profeta del Antiguo Testamento era el apóstol en el Nuevo Testamento. Ellos tenían autoridad para hablar de parte de Dios y para escribir de parte de Dios. Esos son los requisitos y esa era la función de un apóstol. La vigencia de un apóstol. El oficio de un apóstol fue único e irrepetible. Cuando usted lee el capítulo 12 del libro de Hechos, usted ve que uno de los apóstoles muere. Jacobo es asesinado y los apóstoles no reemplazan a Jacobo. Había una noción entre ellos que este oficio era fundacional. De la misma manera que usted pone un fundamento y no lo pone después del primer piso y después otra vez del segundo piso. No. El fundamento usted lo pone una vez y para siempre. El fundamento de los apóstoles fue puesto. La vigencia del oficio apostólico caducó, expiró, terminó porque ellos cumplieron el rol y la función para la cual fueron ellos llamados. Hoy día nadie pudiera ser un apóstol porque para ser un apóstol hay que ver a Cristo resucitado. Y Pablo dijo: yo fui el último a los cuales Cristo se apareció. Primera de Corintios 15, versículo 8. No necesitamos apóstoles porque su labor quedó terminada y bien concluida. Ellos cumplieron su propósito. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dios los escoge, Dios los llama, Dios los envía, Dios los equipa. A la luz de esto debo decir lo siguiente: que todo aquel que hoy reclame para sí el título de apóstol lo hace sin ninguna base bíblica. En la mayoría de los casos, este autonombramiento es producto a la vanidad y a una ambición por ostentar fama, dominio, poder
popularidad e influencia. Ningún líder en la iglesia cristiana debe autollamarse apóstol, porque no se necesita de apóstoles, y también porque ninguno, por más que usted diga, no, pero este señor es bien viejito, él vio a Cristo, no creo que tenga 2000 años de edad. ¿Quién envía la carta? Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. 2. ¿A quiénes envía esta carta o quiénes reciben esta carta? Leamos el versículo 2. Dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pablo está usando 3 palabras para describir a sus lectores o para describir a sus destinatarios. Preste atención a las 3 palabras. Número 1, santos. Número 2, fieles. Y número 3, hermanos. ¿Por qué son santos? Y esto debería leerlo la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica llama santos a algunos especiales que hicieron obras excepcionales y en los cuales no se halló un pecado digno de reproche. Bueno, este califica un poco para ser santo. No, la Biblia llama al creyente santo. Ahora, ¿por qué nos llama santo? La misma palabra, la raíz de la misma palabra, tanto cuando se usaba en hebreo como cuando se usaba en griego, era la palabra apartar o separar. ¿Qué cosa quiere decir Pablo cuando llama a un creyente santo? Dice que ha sido separado del mundo, número 1, pero también ha sido separado para Dios. ¿Se entiende? Ha sido apartado del mundo, pero ha sido consagrado para Dios. Eso es lo que quiere decir que el cristiano es un santo. Ahora, lo segundo que él dice son fieles. Ahora, la idea que esta palabra fieles, santos y fieles, la idea que esta palabra comunica no es alguien que creyó solamente, sino que alguien que creyó en el pasado y sigue creyendo en el presente. La idea de alguien que todavía está perseverando en la fe. ¿Se entiende? Alguien que creyó en el pasado, pero alguien que continúa creyendo. Y número 3, número 1, los llama santos a los cristianos, los llama fieles porque una vez creyeron y siguen creyendo o permanecen en la fe. Y número 3, los llama hermanos, porque ahora somos hijos de un mismo Padre. Tenemos el mismo hermano mayor, que es Jesucristo. Pertenecemos a la misma familia, lo que Pablo le llamó en los Efesios, la familia de Dios. Somos santos, somos fieles, somos hermanos. Es por eso que si somos todo eso, nosotros debemos vivir como santos. Nosotros debemos perseverar en la fe y nosotros debemos amar a los creyentes porque los creyentes son nuestros hermanos. En otras palabras, por más que una persona o un creyente dentro de la iglesia sea extraño para usted, esa persona es su hermano, es su hermana. Somos santos, dijo Pablo, somos fieles, somos hermanos. Debemos vivir como santos, debemos perseverar en la fe y debemos amar a nuestros hermanos. Pero yo quiero que usted preste atención a estas 2 palabras que utiliza Pablo en este mismo versículo 2. Dice, a los santos y fieles hermanos, ¿qué dice allí? En Cristo, en Cristo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir muchísimo. Empezando, quiere decir aquellos que están en Cristo. Son santos en virtud de lo que Cristo ha hecho y en virtud de su posición. Estamos en Cristo. No somos santos por alguna virtud personal o por algún logro que nosotros hayamos obtenido. Somos santos en virtud de su obra. Somos hermanos en virtud de su obra. Somos fieles en virtud de lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él seguirá haciendo. Esta palabra en Cristo
es usada por Pablo un sinnúmero de veces en sus epístolas. Lo que eso quiere comunicar es que nosotros estamos identificados con Cristo. Nosotros estamos, desde el día que creímos, fuimos unidos a Cristo y nosotros participamos de todo lo que Cristo hizo para nuestra salvación. Le voy a recordar, Pablo le dice a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo le dice a los romanos que juntamente con Él fuimos sepultados en el bautismo y juntamente con Él fuimos resucitados. Luego Pablo le dice a los efesios que todos los creyentes estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿A qué se está refiriendo Pablo eso? Él se está refiriendo a nuestra identificación con Cristo, a nuestra unión con Cristo, al hecho de que como nosotros los creyentes participamos de la vida, de la muerte, de la resurrección, de lo glorioso que es Cristo y lo que Él ha obtenido para nosotros. Decir en Cristo es decir en la esfera de Cristo, en dependencia de Cristo, en virtud de nuestra unión con Cristo, en virtud de su obra, en el único deseo de complacerle y de agradarle. Santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Yo quiero que usted se ponga a meditar en esto. Pablo no empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a todos los profesores de seminario que están en Colosas. No dice eso. Tampoco dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a todos los teólogos reformados que están en Colosa. No dice eso. Ni tampoco dice a todos los eruditos y comentaristas bíblicos que han terminado su licenciatura y su maestría y su doctorado en Biblia. No. ¿Sabe lo que dice? A los santos y fieles hermanos que están en Colosa. Esta carta, ¿sabe para quién es? Para nosotros. Y nosotros debemos leerla, nosotros debemos estudiarla, nosotros debemos meditarla, nosotros debemos creerla, nosotros debemos apreciarla, nosotros debemos abrazarla. Gracias, Pablo, porque esta carta no fue para los profesores de seminario, ni para los teólogos, ni para los eruditos bíblicos. Número 1, ¿quién envía la carta? Pablo. Número 2, ¿quién recibe la carta? Los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Y número 3, este es el tema de mi mensaje, el saludo de la carta o el saludo paulino. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 2. Gracia y paz sean dadas a vosotros de Dios Padre y de nuestro y del Señor Jesucristo. ¿Qué clase de saludo es este? ¿Qué clase de salutación es esta? ¿Por qué él no dice, hola, ¿cómo están? Como usualmente hacemos nosotros cuando saludamos a alguien o cuando escribimos a alguien, ¿verdad? Lo primero que debemos decir que este saludo es algo así como una combinación de un típico saludo entre griegos o gentiles y un típico saludo entre hebreos. Los griegos, cuando se saludaban, mencionaban esta palabra, gracia, que viene de una palabra que quiere decir caris. Y en alguna manera, esta palabra también quiere decir gozo o regocíjate. Era una combinación de un saludo entre griegos, pero era otro tipo de saludo que la palabra paz comunicaba, porque era un saludo entre los judíos, entre los hebreos, que cuando se saludaban, ellos se decían shalom, gracia y paz. Eso es lo primero que debemos decir. Pero lo segundo, ¿qué significa? ¿Por qué Pablo dice gracia y paz sean a vosotros? Escuche esto, si nosotros tomamos en cuenta de que no solamente Pablo, sino Pedro y Juan, cuando escriben, también dicen gracia y paz. Número 1. Número 2. Si tomamos en cuenta que de las 13 cartas que Pablo escribió, porque Pablo, el apóstol Pablo escribió 13 cartas, algunos dicen son 14 porque el libro de Hebreos parece que le escribió Pablo, no lo sabemos, pero sabemos que él escribió 13 cartas. De las 13 cartas,
hay 10 en las cuales él saluda diciendo gracia y paz a vosotros. Hay 3 de esas 13 cartas en las cuales él no dice gracia y paz. Son Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Pero en lugar de gracia y paz, usted sabe lo que él dice: gracia, misericordia y paz. Ahora, si él utiliza esto de una manera intencional y recurrente, y aparte de esto lo que les he dicho, aparte del hecho de que Pedro y Juan utilizaron ese tipo de saludo, que de las 13 cartas, 10 de ellas contienen el gracia y paz, y aparte de eso, el entender el uso que Pablo le da a estas palabras a lo largo de todos sus escritos, tenemos que concluir con algo: que estas 2 palabras están cargadas de un profundo significado y pretenden comunicar algo a los creyentes. Estas 2 palabras, gracia y paz, lejos de ser un mero saludo, un mero formalismo, en la mente y el corazón de Pablo y a lo largo de todo lo que nosotros podemos ver del uso que él hace en sus cartas, estas palabras están cargadas de un profundo significado y la idea es comunicar. Estas palabras pretenden comunicar profundas verdades bíblicas. El mismo comentarista que he citado hace un momentito, Robert Gundry, él dice: en este saludo, dice él, la paz junto con la gracia hacen referencia a todas las bendiciones de la redención. En este saludo, dice Gundry, la paz junto con la gracia hacen referencia a todas las bendiciones de la redención. Número 1, la gracia. La gracia es Dios acercándose por amor para rescatar a pecadores dignos de condena. En otras palabras, la gracia es Dios moviéndose hacia el hombre para salvarlo de sus pecados en la persona de Jesucristo. La gracia es la bondad que Dios exhibe por personas que son dignas de repudio y dignas de castigo por su maldad. Escuche cómo un prominente teólogo de nuestros días, J.I. Packer, define la gracia. Él dice: en el Nuevo Testamento, la gracia significa el amor de Dios en acción para con los hombres que merecen lo opuesto al amor. Lo voy a repetir porque creo que esto define bastante bien. En el Nuevo Testamento, dice J.I. Packer, la gracia significa el amor de Dios en acción para con los hombres que merecen lo opuesto al amor. La gracia es Dios en la persona de Cristo para salvar a los pecadores. Es Dios salvando a los pecadores a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la gracia. La paz es el resultado de esa muerte. Es el resultado de la acción de la obra de Cristo. La paz, y escuche esto, no es eso que nosotros sentimos aquí adentro. No. Es algo más objetivo. La paz es la nueva relación que el creyente tiene con Dios ahora. En lugar de la relación de enemistad y de hostilidad y de guerra y de odio que hay entre el pecador desde que nace hasta que se convierte, ahora esa enemistad ha sido cambiada por paz. Es por eso que Pablo le dice a los romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, como tenemos paz con Dios, los creyentes podemos experimentar la paz que proviene de Dios. ¿Se entiende? Cuando Pablo está haciendo referencia a la paz, primeramente se está refiriendo a esa nueva relación que nosotros tenemos con Dios. Obviamente me estoy refiriendo a aquellos que se arrepintieron de sus pecados, pusieron su confianza en Cristo y vinieron a la fe, se convirtieron a Jesucristo, recibieron y abrazaron por la fe a Jesucristo. Para todas aquellas personas que reconocieron sus pecados, se arrepintieron de sus pecados, le dieron la espalda a sus malos caminos y se arrepintieron y vinieron a la fe, para esas personas hay una nueva relación. Ya no hay guerra con Dios, hay paz. Gracia
y paz. Por eso es que en el mismo libro de Colosenses, cuando lleguemos al versículo 21 de este mismo capítulo 1, dice que ahora os ha reconciliado. La necesidad de la reconciliación nace porque hay enemistad entre dos personas. Usted no se reconcilia con nadie con quien usted no esté peleado. Bueno, en Cristo Jesús hemos sido reconciliados y ahora tenemos paz con Dios. Y en virtud que tenemos paz con Dios, podemos abrazar y experimentar la paz que proviene de Dios, que de paso Pablo describe que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De alguna manera estas dos palabras lo que hace es resumir la obra de Cristo. Estas dos palabras resumen lo que es el Evangelio como tal. Una obra de gracia que nos ha reconciliado con nuestro Hacedor. Gracia y paz. Ahora, ¿por qué Él hace este saludo a los creyentes? ¿No debería más bien dirigir este tipo de saludo a personas que no son creyentes, que no han abrazado la gracia de Dios y no están en paz con Dios? No, Él se lo envía a creyentes. Ahora, Él se los dice a los Gálatas, que están enfrentando un problema de confusión doctrinal. Y a ellos les dice, gracia y paz. Se los dice a los corintios, que el contexto de la carta a los corintios es caos, desorden, confusión, inmadurez. Y a ellos les dice, gracia y paz. A Timoteo, a su discípulo, que está desanimado, ¿se acuerda? No nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Timoteo estaba desanimado. Pablo le escribe a él y a él también le dice gracia, misericordia y paz. A Filemón, que era parte de la iglesia de Colosas, le escribe Pablo, y le escribe porque Filemón estaba teniendo un problema relacional con una persona de su casa, con Onésimo. A él, en medio de problemas relacionales, le dice gracia y paz. A los tesalonicenses, que estaban intimidados, atemorizados, confundidos, que no saben qué va a pasar después de la muerte. En cierta manera, ese es uno de los temas que Pablo aborda cuando escribe a los tesalonicenses. A ellos que están intimidados y atemorizados también les dice gracia y paz. El creyente debe ser constantemente, no debería decir la palabra recordado porque es muy liviana, bombardeado suena mejor, de su salvación, del bendito evangelio que nos salvó, de su Salvador, de la suficiencia de la cruz, de la suficiencia de nuestro Salvador, que Dios se ha manifestado y se ha acercado al hombre en gracia y ha obtenido en Cristo el hecho que nosotros ahora podamos acercarnos a Dios confiadamente, como decía el escritor de Hebreos. En otras palabras, gracia y paz para todo el mundo, en todo lugar y en todo momento. Es un recordatorio y es un deseo de poner en la mente y el corazón de los creyentes que nada ha cambiado lo que Dios ha hecho por ellos y la posición que ellos tienen ahora en virtud de Jesucristo. Gracia y paz para todo. Ese es el saludo paulino. Es como en Perú hay un remedio que se llama sangre de grado. Y es interesante porque cuando usted le pregunta a una dama mayor, no a una jovencita, tengo acné, ellas dicen sangre de grado. Tengo cólicos, sangre de grado. Tengo hemorragia, sangre de grado. Tengo dolor de cabeza, sangre de grado. Para todo es sangre de grado. Yo le preguntaba a mi esposa el otro día, ¿y cuál es eso en la República Dominicana que utilizan, que lo recomiendan para todo? ¿Tiene problemas matrimoniales? Sangre de grado. ¿Tiene sangre de grado? ¿Sabe una cosa? Sería glorioso que esa fuese nuestra convicción con respecto a la gracia de Dios en Cristo y a la paz que hemos obtenido.
que cada dificultad en nuestras vidas la podamos mirar con los lentes del bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que cada dificultad, que cada tentación que nosotros enfrentemos, los podamos ver y las podamos enfrentar a la luz del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que cada problema matrimonial, que cada dificultad en la vida, que cada momento de debilidad, que cada momento de depresión, que cada momento de tristeza, de congoja, podamos mirarlo y enfrentarlo con gracia y paz en nuestra mente y en nuestros corazones. Lo que nosotros necesitamos es Cristo y más Cristo. Su obra es suficiente. Él es suficiente porque Él es Dios, y un Dios puede proveer para los suyos, para su pueblo, completa salvación. Amén. Había un predicador que se llamaba A.J. Gordon, no Gordo, sino Gordon. Una iglesia en Boston, hace probablemente más de 150 años atrás, tenía este comité de púlpito. El comité de púlpito son un grupo de ancianos, por lo general de una iglesia, que miran quién va a ser el predicador de la iglesia en caso de que ya no haya uno. Y ellos entrevistaron a este predicador, A.J. Gordon. Y ellos le dijeron en la entrevista: lo único que nosotros queremos es que tú hables contra los vicios, los bailes y las borracheras. Que tú ataques eso desde el púlpito. Perfecto, dijo él. Bueno, fue contratado, comenzó a predicar. Pasó un año y el hombre nunca atacó ni los vicios, ni la borrachera, ni los bailes. Lo llamó el comité de púlpito y se sentaron y le dijeron: mire, nosotros le habíamos dicho a usted que usted hablara en contra de los vicios, de los bailes y de todas estas cuestiones. Y usted no lo ha hecho. Es cierto, no lo he hecho, pero he hecho algo mejor. He predicado a Cristo, le dijo. Y de la misma manera como cuando el sol, decía él, sale, y cuando el sol del mediodía sale y despeja todas las tinieblas, así sucede en el alma de un creyente. Cuando Cristo es presentado y cuando Cristo es mejor entendido, cuando su obra es mejor comprendida, es mejor apreciada, y Cristo comienza a ser el objeto número uno de nuestro amor. Y todos los otros amores que tenemos, amor a la posición, amor a los bienes, amor a los vicios, amor al pecado, desaparecen porque nuestro amor por Cristo es el que comienza a gobernar nuestras mentes, nuestras emociones, nuestros deseos y nuestra conducta en general. Gracia y paz sean dadas a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie.